Buenos días para todos. Les habla Juan Castellanos, quien se desempeña como docente asesor del área de Derecho Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad Magdalena. Gracias a todos los estudiantes y demás personas que se han conectado en este momento a través de esta plataforma virtual, y espero que sea de todo su agrado esta videoconferencia de carácter académico que va a tener una duración aproximadamente de unos 20 minutos. El tema que vamos a tratar es precisamente el delito de lesiones personales en el derecho penal. Iniciamos expresando que el bien jurídico tutelado es la vida y la integridad personal tipificados en el título primero, capítulo tercero, artículos 111 y siguientes del Código Penal. En el caso particular de las lesiones personales, el bien jurídico en particular se refiere a aquellas lesiones que van a menoscabar la integridad física del cuerpo humano. Cuando el bien jurídico habla de la vida y la integridad personal en particular, cuando se presentan lesiones personales, lo que se está protegiendo por parte del legislador es el cuerpo humano, tanto en el aspecto físico como en el aspecto psíquico, es decir, salvaguardando la salud de todos los asociados. También podemos decir que el artículo 49 de la Constitución Nacional impone el deber a todas las personas de cuidar su propia salud, esto es, de autocuidarnos. Sin embargo, ese deber que impone la Constitución no debe interpretarse como un imperativo categórico de obligatorio cumplimiento, al punto que si alguien decide, por ejemplo, no proteger su salud, ya sea consumiendo sustancias psicoactivas, tomando licor, fumando, etc., no debe interpretarse este artículo en el sentido de que se está buscando imponer una sanción a todos los asociados. En consecuencia, una persona puede actuar de forma libre, espontánea, voluntaria y atentar contra su propia integridad física, y por lo tanto, lo primero que debemos de precisar es que las autolesiones no pueden ser sancionadas desde el punto de vista penal y tampoco se pueden considerar como un delito. Ahora bien, respecto al tipo de lesiones, podemos decir que es abierto por cuanto el evento puede producirse por una acción o omisión. Es de lesión por cuanto el bien jurídico protegido resulta realmente afectado con la conducta del sujeto activo. También podemos decir que es de resultado por cuanto para la consumación del delito se requiere que se produzca una transformación del mundo externo, es decir, que se produzca un daño en el cuerpo o en la salud del sujeto pasivo. Podemos decir, en principio, que los delitos de lesiones personales no admiten la modalidad de tentativa, excepto lo señalado en el artículo 116A, que por expreso mandato del legislador, y lo vamos a ver más adelante, lo señala bajo la modalidad de la tentativa. En cuanto al sujeto activo, es una persona humana indeterminada. Se trata de un tipo monosubjetivo y también podemos expresar que proceden las distintas formas de coparticipación señaladas en el artículo 29 y siguientes del Código Penal. El sujeto pasivo es también una persona indeterminada. Respecto al objeto material de lesiones, decimos que es de carácter personal, se trata de una estructura psicosomática que puede ser física y o psíquica del ser humano. El objeto jurídico es la vida y la integridad corporal de una persona. Aquí nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos definir las lesiones personales? ¿Son daños físicos o psicológicos causados a una persona, los cuales perjudican la salud o la integridad personal de una o varias víctimas? Generalmente las lesiones personales resultan como consecuencia del uso de la fuerza en medio de un conflicto de carácter personal o social. No obstante, el artículo 111 del Código Penal señala que el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes del capítulo tercero del Código Penal. Pasemos a ver entonces ahora cómo se clasifican las lesiones personales. Y esta clasificación puede ser simple, que son aquellas que se presentan cuando el daño consiste en incapacidad para trabajar o enfermedad. Y la otra clasificación, que son las complejas,
que son aquellas que además de causar incapacidad para trabajar o enfermedad, dejan unas secuelas. En la alteración en la forma de la función o de un órgano o miembro, donde el daño persiste tras el vencimiento de una incapacidad médico-legal. De estas lesiones complejas podemos también mencionar que se encuentran la deformidad física, la perturbación funcional, la perturbación psíquica y la pérdida funcional o anatómica de una parte del cuerpo humano. Ahora, si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad, luego es importante saber qué se entiende por incapacidad, que es el tiempo expresado en días que gastan los tejidos lesionados para volver a su estado inicial, es decir, hasta lograr su reparación biológica. Sin embargo, el Código Penal incrementa la pena según el tiempo y la gravedad que genere la incapacidad que normalmente les pide el médico legista de medicina legal. Ahora miremos la incapacidad provisional, cuando aún los tejidos están en recuperación, y existe otra incapacidad definitiva, que es cuando la reparación biológica y el cese de las cicatrizaciones de la lesión causada, ya sea de forma natural o por intervención médica, queda de forma definitiva. En estas incapacidades también pueden oscilar entre de 1 a 30 días o incluso 60, 90 o más días. No obstante, todas las incapacidades deben ser expedidas por un médico de medicina legal, quien es el perito para expedir este tipo de incapacidades. Ahora, si el daño fuere de deformidad física, podemos decir que es cualquier efecto importante que altere externamente y de manera ostensible la forma, la belleza, la simetría, la estética del cuerpo de una persona. La deformidad física puede ser igualmente permanente, si una vez causada no desaparece durante la vida del ofendido. La deformidad física también puede ser transitoria, si luego de causada desaparece, bien sea por un transcurso del tiempo o por la autorrecuperación del mismo cuerpo o por la intervención médica. Si la deformidad física afecta el rostro, la pena aumenta desde una tercera parte hasta la mitad de la pena. Eso es lo que señala el Código Penal. Por otra parte, la perturbación funcional, de que trata el artículo 114 del Código Penal, consiste en la alteración orgánica producida por una lesión personal que signifique una disminución o una mejora en las condiciones funcionales o fisiológicas del individuo, sin que se pierda o anule su función. Puede afectar un órgano o miembro que puede ser cualquiera de las 4 extremidades del ser humano. También la lesión puede ser permanente, si la afectación causada no se puede recuperar en su totalidad de la función orgánica o del miembro que se tenía hasta antes de la lesión, y es transitoria si luego de causado el daño desaparece, ya sea por el solo paso del tiempo o por la intervención médica. Igualmente, la perturbación psíquica, señalada en el artículo 115 del Código Penal, podemos decir que es cualquier alteración que signifique una desmejora en la salud mental que tenía el individuo antes de la lesión. El daño puede no ser físico, como por ejemplo una persona que sufrió un secuestro y posteriormente fue liberado, pero quedó una afectación desde el punto de vista psíquico. También puede ser permanente, si una vez causado el daño no desaparece. Y obviamente también puede ser transitoria si luego de causado el daño desaparece por el solo transcurso del tiempo o por la intervención médica. También podemos decir que la perturbación psíquica puede ser primaria si el daño en la salud psíquica de la víctima causado sin que medie un daño físico ni orgánico, como por ejemplo cualquier acto que genere perturbación mental al afectado. Puede ser secundario cuando el daño causado por la lesión física comprometió la estructura del sistema nervioso central. Para podemos tener un ejemplo de cualquier lesión física que ocasione perturbación mental a la víctima, como un golpe en la cabeza que genera la pérdida de la memoria o la parálisis cerebral. La pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, que lo encontramos también en el artículo 116 del Código Penal,
es la extracción del órgano, puede ser par o impar, o la amputación de un miembro a nivel de su articulación del cuerpo humano. La pérdida funcional es la supresión completa de un órgano o la función de un miembro del cuerpo humano. También se configura una pérdida funcional de un miembro cuando se realiza una amputación a nivel del miembro inferior derecho o izquierdo o a nivel del miembro superior derecho o izquierdo. Ahora pasemos a ver lo que son las lesiones con agentes químicos, de lo que trata el artículo 116A del Código Penal. Y en este tipo de lesiones se refiere a cuando el sujeto activo utilice cualquier tipo de agente químico o sustancias similares o corrosivas y se le cause daño en el cuerpo o en la salud a la víctima. Este tipo de daño conlleva un incremento significativo de la pena, sobre todo cuando se causa una deformidad de carácter permanente que afecte el rostro de la víctima, y la pena oscila entre un mínimo de 28 y un máximo de 40 años. Miremos también que el parágrafo primero de ese artículo 116A fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-107 del 2018 y que se refería al sujeto activo de la conducta punible cuando estábamos frente a un inimputable. El parágrafo segundo, que señala lo siguiente: la tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 del Código Penal. Por regla general, los delitos de lesiones no admiten tentativa, excepto las lesiones causadas con agentes químicos y similares. Ahora, analicemos qué señala precisamente lo relacionado con la tentativa. Y se puede decir que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocos dirigidos a la consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, entonces incurrirá en una prisión y en una pena no menor de la mitad del máximo ni mayor de las 3/4. Recordemos que este artículo 116A nace precisamente por, incluso se llama la ley de Natalia Ponce de León, que mediante la ley 1773 del 2016 se creó precisamente este artículo 116A para poder sancionar este tipo de conductas que eran gravísimas para esa época. Pasemos entonces ahora a analizar lo que son las lesiones personales culposas, y nosotros la podemos tipificar en el artículo 120 del Código Penal, que expresa: el que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, entonces incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 4/5 partes a las 3/4 partes. Sin embargo, en materia penal, decimos que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de una infracción al deber objetivo de cuidado y el agente o sujeto activo, debiendo prever lo previsible o habiendo previsto, confió en poderlo evitar. Cuando la conducta culposa se ha cometido utilizando medios motorizados o armas de fuego, se impondrá al sujeto activo igualmente una pena de privación al derecho de conducir vehículos automotores o motocicletas y de privación del derecho a la tenencia o porte de armas respectivamente. Finalmente, existen unas circunstancias de agravación punitiva para este tipo de lesiones personales culposas que señala en el artículo 110 del Código Penal, relacionadas también, dijéramos, muy similares a lo que es el homicidio culposo y que se aplican para las lesiones personales culposas. Así, se trata como un agravante si al momento de cometer la conducta el sujeto activo se encontraba bajo la influencia de sustancias alcohólicas, alucinógenas o psicoactivas. Lo otro que señala la norma es si el agente abandona el lugar sin justa causa, también existe un agravante. En tercer lugar, si el agente no tiene licencia de conducción, entonces en ese evento también se agrava. Y finalmente, si al momento de la ocurrencia de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros relacionados con niños, ancianos, sin cumplir con los requisitos legales.
Bueno, yo considero que ya de esta forma y dándole cumplimiento también al tiempo que se estipuló inicialmente, le doy por terminada esta intervención. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y les deseo un feliz día. Muchas gracias para todos.